Recording in progress. Para complementar lo visto en la clase anterior sobre la introducción a la estadística inferencial, vamos a ver los criterios para poder seleccionar las diferentes pruebas estadísticas. Como les había comentado anteriormente, hicimos un repaso de qué significaba, por ejemplo, un valor P, para qué servía la estadística inferencial, qué es una hipótesis nula, una hipótesis alternativa. Entonces, en términos generales, recordemos que si tenemos una población, se pueden tomar diferentes muestras que van a tener diferentes, podrían ser tamaños, incluso calidades, ¿ya? Una muestra más grande, en términos generales, es mejor que una muestra más pequeña. Entonces, esta podría ser mejor que cualquiera de estas que están acá. Por otro lado, la selección de los individuos de la muestra puede ser de forma aleatoria o no aleatoria. Una muestra aleatoria, suponiendo que esta fue aleatoria, en términos generales va a ser mejor que una en la cual la selección no fue aleatoria. De esta manera, diferentes muestras nos pueden brindar diferente información de mejor o menor calidad. Y el fin de la estadística inferencial es que los resultados que se obtengan de la muestra, estos se puedan generalizar a la población de la que se extrajo esa muestra. Si la muestra es representativa en tamaño y en que tiene las características de la población de estudio, entonces vamos a estar diciendo que se pueden hacer procedimientos de estadística inferencial con una buena calidad. Y el artículo del que hablaremos nos habla de cuáles son los criterios para elegir las diferentes pruebas. Tal vez habrán escuchado sobre la prueba de Chi cuadrado, la prueba de T-Student, el análisis de varianza, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, y existen una gran cantidad de pruebas. Por ejemplo, después ya está la regresión logística de Poisson, etc. Existen así una gran cantidad de pruebas estadísticas que no tienden a utilizarse. Si bien son muchas las pruebas que hay disponibles, hay algunas que se utilizan en muy pocos casos. Y dentro de las alternativas hay unas que se consideran más potentes que otras. Esto quiere decir de que hay pruebas que se considera que tienen mayor validez que otras. Por ejemplo, la prueba de Shapiro-Wilk se considera en ciertas ocasiones que es mejor que la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Estas pruebas para evaluar la distribución de probabilidad de los datos, es decir, si los datos se distribuyen de forma normal o no lo hacen. Los criterios que se deben de elegir se agrupan en tres categorías. El primero es la pregunta de investigación. El segundo es la estructura de los datos que se van a analizar. Y el tercer criterio es el diseño de la investigación. Van a tener aquí una introducción de lo que ya hablábamos y cuándo se utilizan las pruebas estadísticas inferenciales. Y solo vamos a recordar que la lógica de aplicar este tipo de pruebas que nos dan valores P o intervalos de confianza consiste en asumir que los eventos ocurren de forma aleatoria y se calcula cuál es la probabilidad de que un determinado evento se haya producido al azar. Si hay un efecto de un tratamiento farmacológico para disminuir la presión arterial y ese efecto se debe al azar, quiere decir de que ese efecto no es clínicamente relevante. Porque como pudo haber aparecido en determinado momento, pudo no aparecer. No hay una consistencia en un efecto farmacológico. Por alguna razón se dieron las condiciones para observarse cierto efecto que no está presente en términos generales. Lo que trata la estadística inferencial es rechazar la idea de que un efecto se deba al azar. Si no se debe al azar, entonces puede ser que se deba a un efecto clínico y sobre todo un efecto clínico relevante. La estadística tampoco nos va a decir que si tenemos un valor P menor a 0.05 estamos hablando de la verdad absoluta, porque ese mismo aspecto de considerar siempre la posibilidad de que haya un error y trabajar con un nivel de confianza de 90-95%, considerando siempre, como les digo, la posibilidad de error. Eso tiene que ver con que la estadística
Es una ciencia de variabilidad y es una ciencia no exacta. De lo que nos habla es de probabilidades, pero no de que estemos llegando a la verdad. Entonces, siempre aunque se tenga una conclusión que esté validando que haya asociación estadística con cierto procedimiento, nos pudimos haber equivocado. Lo que sí es cierto es de que podemos tener una idea de qué tanto pudimos habernos equivocado. Y eso ya lo vimos anteriormente cuando les comenté acerca de qué significa, por ejemplo, un valor P. Para elegir la prueba estadística dentro de todas esas que existen, ya vimos cuáles son las áreas más importantes, que son estas tres. Empecemos por la pregunta de investigación. La pregunta de investigación puede ser de un estudio descriptivo, analítico o experimental. Lo descriptivo podría ser cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de un grupo de pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Nos interesará conocer su tasa de filtrado glomerular, si tienen algunas comorbilidades como hipertensión arterial o alguna infección, cuál es la modalidad de terapia de reemplazo renal si es que ya la necesita, que tiene el paciente, si hay antecedentes familiares, cuál es su sexo, cuál es su edad. Eso es un estudio descriptivo. Un estudio analítico, en él ya se evalúan relaciones. Entonces podemos determinar si, por ejemplo, el tiempo en el que un paciente con enfermedad renal crónica llega a la etapa CADIGO 5 varía entre aquellos que tienen antecedente de enfermedad renal crónica, antecedente familiar, y los que no lo tienen. Ahí, como se están relacionando esas variables, ya hablamos de un estudio analítico. Las pruebas que se utilizan en el estudio analítico son diferentes a las descriptivas. En investigaciones descriptivas, en términos generales, se usan intervalos de confianza, estadística descriptiva, y en los analíticos ahí ya se utilizan pruebas de asociación estadística, de hipótesis y también intervalos de confianza. Y podrían utilizarse métodos multivariantes de análisis. En los estudios experimentales se utilizan los mismos análisis que en los estudios analíticos. Entonces, dependiendo de la pregunta o hipótesis de investigación, así se van a seleccionar las pruebas estadísticas. Entonces, para un estudio descriptivo no tiene sentido, en términos generales, hablar de que se va a aplicar, por ejemplo, una prueba de chi cuadrado. Vamos a ver los objetivos, cuáles son. Por otro lado, la estructura de los datos, que sería el otro aspecto importante. Ese se va a dividir en primer lugar en el nivel de medición de las variables. Las variables pueden ser nominales, ordinales, de intervalo o de razón. Las nominales y ordinales son cualitativas o categóricas. Cualquiera de los dos nombres está bien. Las nominales, como sexo, el estado civil, son categorías que no se pueden ordenar. Las ordinales son categorías que sí se pueden ordenar. Por ejemplo, el grado de satisfacción con por ejemplo, podría ser un método invasivo en un paciente con cáncer, un método de diagnóstico invasivo. Eso es, entonces, nivel de satisfacción, una variable ordinal. Aunque los expresemos en números, en general son grados de un evento de interés. Podría ser grado de percepción, grado de satisfacción, así como pueden ser también grados diferentes de la severidad de una enfermedad. Nunca digo 1, 2, 3, así. Esos son grados. En general no son números. Un estadio Child-Pugh A, B o C o trauma cráneoencefálico grado 1, 2, 3, etc. Las otras variables que son numéricas serían las de intervalo que no tienen un cero absoluto, como la temperatura, que el cero únicamente nos está significando una referencia, pero no un cero absoluto. Y los que tienen cero absoluto, que son las escalas de razón, como el peso, la talla, etc. Dependiendo de ese tipo de variables, así se van a aplicar diferentes pruebas estadísticas. Por ejemplo, análisis de varianza tiene sentido si tenemos una variable numérica, ¿no? Una prueba de chi cuadrado tiene sentido si las dos variables con las que se está trabajando son variables categóricas. Aquí hay un cuadro que puede explicar un tanto mejor
esas diferentes escalas. Y ahora vamos a ver el otro aspecto, siempre de la estructura de los datos, que es la distribución de probabilidad, la homoceasticidad y otros supuestos. La distribución de probabilidad solo tiene que ver con si los datos, si son numéricos, uno se pregunta si tienen distribución normal o no la tienen. Esto de la normalidad, de la campana de Gauss, esto solo tiene sentido para variables numéricas. Entonces, tengan presente siempre eso. Por ejemplo, aquí vamos a ver esta investigación. Dentro de las variables numéricas que se evaluaron estaba la edad. Veamos que ya tuvimos una clase de estadística descriptiva. Recordemos que la edad se puede resumir gráficamente a través de un histograma. Y se puede graficar también la densidad del histograma. Esto más o menos tiene una distribución normal, tiene ciertas desviaciones que se pueden ver también en el qqplot. Hay algunas desviaciones de la normalidad. Y la prueba de Shapiro-Wilk, que nos sirve para determinar si los datos se distribuyen o no de forma normal a través de una prueba que me da como resultado un valor P, donde la hipótesis nula me decía que los datos se distribuyen de forma normal y la hipótesis alternativa que no se distribuyen de forma normal. Entonces veamos, hipótesis nula. Estos datos numéricos tienen una distribución normal o más o menos normal, ¿no? La hipótesis alternativa nos dice que los datos no tienen distribución normal. Son como esto o como esto, qué sé yo. No tienen forma campaniforme o incluso algo como esto. Pueden haber datos así. Recordemos, esto tiene sentido para datos numéricos. El valor P de este análisis es 0.620. En la clase anterior vimos que si el valor P es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. De lo contrario, no la rechazamos. Entonces, esta hipótesis no se puede rechazar porque .620 no es menor a 0.05. Entonces, no la rechazamos. Por lo tanto, concluimos que los datos tienen distribución normal. Veamos otra variable dentro de estas que están por acá. Otra variable numérica como puede ser el LDL. El LDL ya no tiene una distribución tan normal. Esto es algo puntiagudo en todo caso. Aquí se observan esas desviaciones de la normalidad que son un tanto mayores que las observadas para la edad. Y si vamos al valor P, bueno, todavía tenemos aquí que el valor P es más pequeño que lo observado para la edad, pero esto concluimos que todavía se distribuye de forma normal. Incluyamos una variable como es el OMA-IR, el modelo para evaluar la resistencia a la insulina. Esto no parece para nada normal, hay desviaciones de la normalidad. Y finalmente, el valor P del test de Shapiro-Wilk me está diciendo que se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis de que los datos tenían distribución normal no la tiene, porque este valor P es menor a 0.05. Bien, entonces, eso respecto a la distribución de probabilidad. Otro aspecto que es importante es la homocedasticidad. ¿Y qué es la homocedasticidad? Bueno, veamos. Yo quiero comparar la edad de los pacientes que son resistentes a la insulina y los que no lo son. Y para ello, qué mejor que, como vimos en la clase de estadística descriptiva, podríamos trabajar con un boxplot. Ahí está el boxplot. Variable numérica se compara en los grupos de una variable no numérica. La numérica es la edad y la no numérica es la resistencia a la insulina. La homocedasticidad tiene que ver con la variabilidad de los datos. Entonces veamos, la variabilidad de los datos puede ser la distancia que existe entre el valor más pequeño y el valor más grande. Hay aquí entre 20 y 85 unidades más o menos, 82. Suponiendo que son de 20 a 80, entonces hay
como un rango de 60 unidades. O sea, la distancia que hay desde aquí hasta acá. No nos interesa la media, porque aquí solo estamos viendo la variabilidad de los datos. Mientras que en este caso, el grupo que no tiene resistencia a la insulina, los valores van más o menos como del 25 al 45. Entonces, el rango de estos valores va a ser de 20. La variabilidad de los datos es diferente. En los pacientes que no son resistentes a la insulina hay mayor variabilidad de la variable edad. No nos interesa si el promedio es igual, lo que nos interesa es qué tanto varían los datos. Hay personas muy jóvenes de 20 años y otras muy grandes de 80 años. Mientras que en el grupo que son resistentes a la insulina, hay personas, pues no sé, entre 25 a 55 años aproximadamente. Una forma de evaluar la variabilidad es comparar el rango, o sea, de la distancia entre el valor más pequeño al más grande en los dos grupos. Otra forma es calcular la varianza o la desviación estándar. Si hay variaciones dentro de esas mediciones estadísticas o utilizando una prueba que se conoce como prueba de homocedasticidad de Levene o Levin, llegamos a las siguientes conclusiones. Si los datos no tienen varianzas iguales, se llaman heterocedásticos. Si los grupos que se están comparando tienen diferentes variabilidades, como en este caso, hablamos de heterocedasticidad. Si las varianzas son iguales, veamos aquí otro ejemplo. Está esto por acá. Y si bien las medias parecen ser diferentes, las varianzas parecen ser similares. Si se dan cuenta, el alto de las cajas, por ejemplo, si vemos la variabilidad por el tamaño de las cajas, es muy similar en los dos grupos. Los datos varían de forma similar en ambos grupos, aunque sus medias varían si sean diferentes. Cuando las varianzas son iguales se llama homocedasticidad en los grupos de comparación. Cuando las varianzas son diferentes, como en este ejemplo, se llama heterocedasticidad. El test de Levin lo que hace es que tiene una hipótesis nula que me dice que los datos tienen homocedasticidad, o sea que las varianzas son iguales en los grupos. La hipótesis alternativa me dice que los datos son heterocedásticos. Entonces un valor P menor a 0.05 hace que se rechace esta y concluya que los datos tienen varianzas diferentes. Ahora, hay otros aspectos como la dependencia entre las variables, pero los más importantes son la distribución de probabilidad, que es la normalidad, y la homocedasticidad. Si los datos tienen distribución normal, se utilizan lo que se conocen como métodos paramétricos. Aquí tenemos métodos paramétricos. Si los datos no se distribuyen de forma normal, utilizamos lo que se conocen como métodos no paramétricos. Bien, recordemos qué es esto de normal y no normal. Si mi variable de respuesta es una variable numérica, esta variable podría estar distribuida en forma de campana cuando hacemos un histograma, o podría que no esté distribuida de esa forma. Si tiene distribución de campana, se utilizan los métodos paramétricos. Si no tiene distribución de campana, se utilizan los métodos no paramétricos. Existen otras alternativas, pero estos son unos que se han utilizado bastante. Luego, ya tenemos el tercer aspecto, el diseño del estudio, que lo vamos a dividir en la cantidad de grupos de comparación. Si yo quiero comparar, por ejemplo, la disminución de la presión arterial en 3 grupos. Digamos que estoy haciendo farmacología experimental. Esto quiere decir que es en animales. Yo digo, ¿qué tanto disminuye la presión arterial al administrar cierta sustancia? Suponiendo que este fuera un placebo, este fuera el medicamento que estamos probando y este es el medicamento líder. 3 grupos. No es lo mismo comparar 2 grupos que 3 o 4. Se utilizan pruebas estadísticas diferentes. Aquí podría ser que usemos la prueba de t-student y aquí el análisis de varianza. El otro aspecto es el carácter apareado o independiente de los grupos.
Esto sería un ejemplo. Hay un grupo de niños que tienen valores bajos de hemoglobina. Se les va a dar una galleta rica en hierro. Y a los 3 meses en cada uno de esos niños se hace una evaluación de hemoglobina. Otra vez, estoy suponiendo que aquí habían 10 pacientes. Aquí vamos a tener a esos 10 pacientes. Y este es la media de la hemoglobina que tenemos antes de administrarle la galleta y esta es la media después. Estos se llaman grupos dependientes porque de estos 10 niños, por ejemplo, está Juan, está Mariano, no sé, suponiendo que pensemos únicamente en estos dos. A Juan se le hace una evaluación inicial y otra evaluación final, por decirlo de alguna forma. A Mariano, que está también dentro de esos 10 niños, también se le va a hacer una evaluación inicial y una final. Son relacionados porque esta medición que se está haciendo en el mismo niño al que se le hizo esta medición. Los grupos independientes son porque un grupo no está en el grupo A, por ejemplo, si son solo grupos. Si tenemos 10 pacientes en el grupo A, ellos no tienen nada que ver con los pacientes del grupo B, ya sea que sean 10 o 20 los que dan en el grupo B. Si aquí estaría, por ejemplo, si esto fuera a comparar la hemoglobina en mujeres y en hombres, aquí estaría Joan y aquí estaría Julio. Y Julio pues no puede estar en este grupo y Joan no puede estar en este otro. Esos son grupos independientes. Comparar, eh, por ejemplo, los niveles de, pensemos, dímero D en pacientes coronavirus que fallecieron y otros que no fallecieron. Son grupos que están separados. Todos tienen coronavirus, pero unos fallecieron y otros no. Eso se llama grupos independientes. Entonces ya vimos cuántos grupos de comparación, si los grupos están apareados o están relacionados o si son independientes. El otro criterio va a ser pruebas de una o de dos colas. La prueba de una cola ya vimos en la clase anterior que se aplicaba una vez tenemos un antecedente de lo que estamos investigando. Las pruebas de dos colas solo evalúan si hay diferencia, pero no si un medicamento, por ejemplo, es mejor que otro, eso no se está evaluando, porque eso se evalúa en las pruebas de una cola. Para aplicar una prueba de una cola debió haberse aplicado antes en otro estudio una prueba de dos colas. Y finalmente está el muestreo. Si tenemos a veces muestras más grandes o la forma en la que se recolectó la muestra puede influir en el tipo de análisis que requerimos. Si tenemos una asociación entre variables y la muestra es pequeña, en algunos casos se puede aplicar la prueba exacta de Fisher. Si la muestra es más grande, ahí podría ser que le podamos aplicar una prueba de chi cuadrado. Después de ver esa introducción, vamos a ver los algoritmos para elegir una prueba estadística. Aquí están, son 4 algoritmos. Este artículo que escribí parte de la variable de respuesta. Pueden encontrar otros artículos donde la clasificación de las pruebas estadísticas las hacen los autores con otros criterios. Entonces, esto posiblemente yo busque otro artículo y encuentre que es muy parecido a estos algoritmos que tengo por acá. Al final de cuentas, las preguntas se pueden hacer de diferentes formas para llegar a la respuesta final, que es elegir la prueba estadística. Para ello, voy a trabajar con los algoritmos 3 y 4 por el momento. ¿Cómo se usan los algoritmos? Estos que están acá. Se parte de la variable de respuesta, o sea, la variable dependiente. Recordemos que en una relación donde una variable puede ser causal, por ejemplo, vamos a definir la variable independiente y la dependiente. El valor que tome la variable dependiente va a depender de la independiente en esta relación bivariante, o sea, donde hay dos variables. Esta depende de esta, pero esta no puede depender de esta en esa relación. De esa forma, si mi variable dependiente es, pensemos en los ejemplos que están por acá.
Cualquiera de los que están por acá. Este, por ejemplo. Esta que está acá. Este es un ejemplo práctico, dice. La mediana del índice OMA-R no varía entre hombres y mujeres. Esa es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa, que la mediana de la variable OMA-R sí varía entre hombres y mujeres. De primero identificamos cuál es la variable independiente. Esta va a ser la variable dependiente. Y el sexo, que es hombres y mujeres, va a ser la variable independiente. La variable dependiente, entonces nos preguntamos de qué tipo es. OMA-R es una variable numérica. Bueno, entonces vamos a elegir un algoritmo que tiene una variable numérica. ¿Y cómo se distribuye la variable OMA-R? Parece tener una distribución algo así. Entonces no es una distribución normal. Como así tiene más o menos su distribución. De esta forma, decimos, la variable de respuesta es cuantitativa. Sí. ¿Cuál es la distribución de probabilidad? La variable no es normal. Esto lo corroboramos a través de pruebas estadísticas. Aquí está OMA-R. Voy a seleccionar la prueba de Shapiro-Wilk. Llegó a la conclusión que los datos no se distribuyen de forma normal. Esto mismo lo puedo inferir a través del cuckoo-plot y del histograma. No tienen distribución normal. Esta la voy a comparar entre hombres y mujeres. Aquí está, hombres y mujeres. El mejor gráfico para hacer un análisis comparativo es el gráfico de boxplot. Comparativo es cuando una variable es numérica y la otra no es numérica. Aquí está. Entonces, esta variable OMA-R es numérica. Se compara en el grupo A y el grupo B. El grupo A es mujeres y el grupo B son hombres. Análisis de diferencia se llama. Sea que haya o no diferencia, se llama análisis de diferencia. Una variable numérica y otra no numérica. Recuerden que eso ya lo habíamos visto en estadística descriptiva. Entonces, ¿los grupos que están acá son dependientes o son independientes? Bueno, son independientes. Aquí están las mujeres y aquí están los hombres. Una persona acá no puede estar en este grupo. ¿Cómo se usa el algoritmo? Ya vimos que partimos de la variable dependiente, que es OMA-R, es cuantitativa, no paramétrica. Los siguientes pasos son: ¿el análisis es de diferencia o es de asociación? Es de diferencia porque recordemos que tenemos una variable numérica y la otra que no lo es. Es de diferencia. Muy bien, nos vamos por esta ruta. ¿Los grupos son relacionados o son independientes? Son independientes, aparte de las mujeres, aparte de los hombres. ¿Cuántos grupos son? Son 2 grupos. Entonces se usa el test de Mann-Whitney. Bueno, esto lo puedo hacer acá. No importa que software esté utilizando. Lo importante es, para este caso, poder hacer la interpretación. OMA-R entre hombres y mujeres. Los datos no tienen distribución normal. Aquí estoy pidiendo la prueba. Me dice que no tienen distribución normal según diferentes pruebas estadísticas. Luego, el test de Mann-Whitney es el que voy a utilizar. Y la hipótesis nula es, como aparece por acá, la mediana del OMA-R no varía entre hombres y mujeres. La hipótesis alternativa, la mediana de OMA-R sí varía entre hombres y mujeres. ¿Cuál es el valor P obtenido? Está por acá. Es 0.599. Este es el valor P. Valor P. 0.599
es menor a 0.05, no lo es. Como este valor no es menor a 0.05, no puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál era la hipótesis nula? Esta, y esta es la que no voy a rechazar. Llego a la conclusión que los valores de OMA y R no van a variar entre hombres y mujeres. Ese es el resultado que me dio. Entonces, ¿qué hice? Ubicar la variable como respuesta como cuantitativa, lo era. ¿Era normal o no normal? Era no normal, porque si hubiera sido normal hubiera elegido este algoritmo, el número 4. Los grupos eran el análisis era de diferencia, sí, porque una variable es numérica y la otra no. ¿Estaban relacionados los grupos o eran independientes? Eran independientes. ¿Cuántos grupos eran? Eran 2. El test de Mann-Whitney. Ahora veamos otro ejemplo. Quiero comparar siempre esta variable, OMA y R. Ya sé que esa variable no se distribuye de forma normal, pero ahora la voy a distribuir en 4 grupos. En estado nutricional normal, en estado nutricional de sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces, como vemos, la prueba de T, la no paramétrica de Mann-Whitney, aquí no se puede aplicar, porque como vimos, uno de los criterios era la cantidad de grupos de comparación. Veamos por acá, dice. ¿Es un análisis de diferencia? Sí, sigue siendo un análisis de diferencia. Comparar una variable numérica en las categorías de una variable categórica. ¿Los grupos son independientes? Sí, porque aparte están los pacientes con estado nutricional normal y los que tienen sobrepeso y los que tienen obesidad. ¿Cuántos grupos son? 3 o más grupos, ya no son 2. Entonces no sirve esta prueba acá. Lo que sirve es el test de Kruskal-Wallis. Entonces, aquí vemos que me dio el software un mensaje de error y me dice que la variable estado nutricional no tiene 2 niveles de comparación. Entonces voy aquí donde dice ANOVA, por ejemplo. Y digo One Way ANOVA, no paramétrico. El índice OMA y R según el estado nutricional del paciente. Aquí aparece la respuesta que es valor P menor a 0.005. La hipótesis nula, ¿cómo podría ser? Como la que está acá. No hay diferencia en las medianas de OMA y R entre los que tienen obesidad, sobrepeso o estado nutricional normal, y sí hay al menos una diferencia al comparar esa variable en esos diferentes grupos. Como se rechazó la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa. Nos dice que al hacer la comparación, y voy a hacer aquí el gráfico, del OMA y R, según estado nutricional, se encuentra una diferencia significativa. Esto que nos está diciendo un valor P, que nos está concluyendo el valor P, es lo que estamos observando acá. Vean, el OMA y R de obesidad es superior al observado en los grupos normal y sobrepeso. Bien, entonces aquí podemos elegir diferentes pruebas. Por ejemplo, yo quiero relacionar la variable OMA y R con LDL del paciente. En estadística descriptiva vimos de que cuando las dos variables son numéricas se puede utilizar la correlación. Por el momento sabemos eso. Entonces voy a utilizar aquí la correlación. Índice de masa corporal y OMA y R. Y también, bueno, voy a empezar por esas relaciones. Índice de masa corporal y OMA y R. Al ver los gráficos de las dos variables que estoy relacionando, yo veo que esta variable OMA y R no tiene distribución normal. Vean, no tiene forma de campana. Índice de masa corporal, en cierta manera lo tiene la distribución normal.
Como una de las variables tiene distribución no normal, esta que está acá, entonces voy a elegir siempre el algoritmo que tiene variables numéricas no paramétricas. Pero ¿de qué tipo de relación estoy usando ahora? Ya no es de diferencia porque las dos variables son numéricas. De asociaciones cuando las dos son numéricas. Entonces sería este. ¿Qué estoy evaluando? ¿Asociación o predicción? Bueno, no dije en ningún momento predicción. Dije asociación. Correlación de Spearman. Y todo eso se va a encontrar en cualquier software que ustedes utilicen. Este es un software que trabaja con las herramientas promedio y con otras herramientas más complejas. Entonces aquí sería Spearman. Si se dan cuenta, yo tengo aquí el software, el que ustedes elijan, SPSS podría ser. ¿Y qué utilizo? Esto depende de lo que me dice el algoritmo. Pero el algoritmo trabaja con base a sus datos, al diseño del estudio y lo que ustedes quieran. Si las dos variables hubieran sido normales, entonces vamos a ubicar la prueba correspondiente en este otro algoritmo. Dice asociación, si la variable las dos hubieran sido normales, se utiliza la correlación de Pearson. Y así ustedes pueden ir relacionando una prueba de acá con una prueba de allá. En lo que varían es que las variables acá no son normales y en el algoritmo 4 sí son normales. Ahora, para finalizar, vamos a ver algunos ejemplos con los otros algoritmos. Aquí está, variable de respuesta ordinal. Por ejemplo, podría ser, pensemos, grado de satisfacción con la realización de una prueba diagnóstica invasiva. ¿Qué tanto se sintió cómodo, por ejemplo, un paciente? Tenemos una escala de Likert que va de 1, 2, 3, 4, 5. Recordemos que no son números, solo son codificaciones de diferentes grados. En el grado 1 la persona no se sentía para nada satisfecha con el procedimiento. En el grado 5 estaba totalmente satisfecha. El procedimiento, a pesar de ser invasivo y qué sé yo, la persona se sintió satisfecha después de culminado el procedimiento. Yo quiero comparar el grado de satisfacción medido de los grados 1 a 5 entre, por ejemplo, pacientes que se les administró midazolam, además de algún tipo de anestesia, dependiendo del procedimiento que se dio, si era local o regional o general, y otro grupo que no recibió midazolam. Bueno, grado de satisfacción por el procedimiento que se le realizó al paciente en un grupo que recibió midazolam y otro que no. Bien, los grupos están relacionados, no, son independientes. A estos pacientes, suponiendo que eran 30, se les administró midazolam y a otros 40, por ejemplo, no se les administró midazolam. Entonces, relacionados o independientes son independientes. ¿Cuántos grupos son? Son dos grupos, los que recibieron midazolam y los que no. ¿Qué prueba se aplica? G cuadrado, ¿sí? La prueba de G cuadrado. También podría aplicarse la prueba de G cuadrado de linealidad, dependiendo de ciertas características de los datos. Si los grupos hubieran estado relacionados, el grado de satisfacción, no sé, se medía, por ejemplo, podría ser el grado de percepción de, no sé, de la aceptación que tenían con el laboratorista antes de realizarse el procedimiento y después de realizarse el procedimiento, o el grado de qué tan confiados se sintieron, algo así. Si podrían haber variaciones después de haberse realizado el procedimiento. Entonces se tomaba una medición antes, una medición después, y ahí los grupos estaban relacionados, eran dos. La prueba de signos dice que se utiliza. Bueno, entonces, dependiendo de esto, así van a ser las pruebas estadísticas que se utilicen. Entonces, para finalizar, voy a hacer algún ejemplo aquí de cualquiera que se me ocurra con estas
variables que están por acá. Lo único que me interesa es aplicar el algoritmo. Por ejemplo, veamos lactancia materna. Y vamos a ver también función sexual. Empecemos por función sexual. Esta es una investigación que se hizo a un grupo de mujeres que tenían programada una histerectomía. Esta podría ser de tipo abdominal y vaginal. Entonces veamos. Se hizo la evaluación antes y después de la histerectomía de la función sexual a través de un cuestionario que evalúa deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción. El resultado final es la puntuación al cuestionario, la puntuación antes y la puntuación después. Entonces vean la estructura de los datos. Esto nos puede ilustrar mejor cómo se aplican estas pruebas. Entonces aquí está. El antes y el después. Antes y después. Por ejemplo, esta paciente. Antes tenía una puntuación de 20.6, después de la histerectomía 13.8. Otra paciente, por ejemplo, 23.9, 23.3, 21.9, 24.1. Esta paciente que está acá, no aparece su nombre, pero hay un correlativo que la identifica. Es la paciente número 2. Antes de la histerectomía tenía una puntuación al cuestionario de 20.6. Después una de 13.8. Se quería saber si hubo cambios en la función sexual antes y después de la histerectomía. Esta variable que está acá podría ser que la tomemos como numérica. ¿Sí? La forma en la que se armó la variable nos dio un resultado numérico. Bueno, entonces ahora vemos cómo se distribuye la variable. Porque para las variables numéricas nos interesa saber si se distribuyen de forma normal o no lo hacen. Yo les estoy dando aquí todas las razones. No es necesario que sepan manejar este u otro software. Lo importante para esta clase al menos es la interpretación. La prueba estadística de Shapiro-Wilk. Aquí la voy a tener. Y me dice que las puntuaciones antes se distribuían de forma más o menos normal. Las puntuaciones después no lo hacían de forma normal. Lo que nos interesa podría ser también una variable de resta. Restarle a las puntuaciones antes, las de después o a las después antes. Tener una sola variable y ver su distribución de probabilidad. Pero vemos que aquí una de las variables que se van a utilizar no tiene distribución normal. Por lo tanto, se van a elegir pruebas no paramétricas. Entonces veamos. ¿Qué algoritmo es? ¿Es una variable de respuesta a la cuantitativa? ¿Es una variable cuantitativa? Sí lo es. Es la función sexual. ¿Las pruebas son no paramétricas las que se deben de aplicar? Sí, porque hay una variable que no se distribuye de forma normal. Ok. ¿Los grupos están relacionados o son independientes? Están relacionados. ¿Cuántos grupos son? Antes y después solo son 2. Rangos asignados de Wilcox o la prueba de los signos. Aquí la prueba de t-test, pair samples t-test, las pruebas están pareadas, nos está diciendo aquí, o las muestras están pareadas. ¿Sí? Entonces, esta. ¿Qué estoy comparando? La puntuación general del instrumento antes y después. La prueba debe ser de rangos asignados de Wilcoxon, como aparecía en el algoritmo. ¿Qué resultado me da? El valor P es estadísticamente significativo. Hay una diferencia significativa. ¿Qué nos está diciendo esto? Bien, vamos a ver si lo tengo por acá. Esto nos decía aquí, si yo lo vi como una
variable que se distribuye de forma normal aplicada a la T de muestras relacionadas, pero si la variable no tiene distribución normal, utilizo la prueba de rangos signados de Wilcoxon. La hipótesis nula me decía que la diferencia en los valores antes y después de la histerectomía de la función sexual era igual a 0, es decir, no habían cambios. Y la hipótesis alternativa es que sí habían cambios en la diferencia de las puntuaciones antes y después de la histerectomía. El valor P que me dio, estadísticamente significativo. Se rechaza esta hipótesis nula. Se acepta esta. ¿Qué respuesta es la que me está dando en términos generales? Que la función sexual de las mujeres que antes y después de una histerectomía electiva fue diferente. Varió significativamente. Y bien, para finalizar, voy a realizar aquí cualquier otro análisis con lactancia materna. Quiero relacionar la desnutrición, que es una variable nominal dicotómica, con el tipo de lactancia que dio la madre, que es una variable categórica. Bueno, la variable de respuesta es nominal, desnutrición severa. Entonces me voy aquí a algoritmo número 1, porque es nominal. Quiero hacer la comparación en grupos independientes. Aquellos niños cuya madre los alimentó en el primer año con lactancia materna exclusiva, o el otro grupo que era una mezcla de fórmula y materna, o los que solo fueron con fórmula. Entonces los grupos son independientes. Es esta parte del algoritmo. ¿Cuántos grupos son? Son 3. ¿Qué prueba se usa? G cuadrado. Test de Fisher. Podría ser test de linealidad. Bueno, entonces relaciono las variables. En la columna voy a poner la variable de respuesta. Pero esta es la otra base de datos. Es la que me interesa, es la de lactancia materna, que está acá. Desnutrición severa. La relaciono con tipo de lactancia. Los estadísticos, acá yo los selecciono, dice que podría ser el test exacto de Fisher o el chi cuadrado, cualquiera de los dos. Son 3 grupos de comparación, materna, mixta y fórmula. El test de Z, ese no se puede aplicar, porque este solo es para 2 grupos de comparación. Entonces, ¿qué nos decía esto? 3 grupos, test de Fisher, test de linealidad. 2 grupos G cuadrado o la Z para 2 proporciones. Como vimos, el software no puede hacer algo incorrecto. Nos da la prueba, el mensaje de error que se fundamenta en este algoritmo. Bien, entonces con esto finalizamos la clase. Quisiera saber si tienen alguna pregunta o alguna inquietud de qué prueba estadística podrían aplicar a su análisis estadístico de su tesis.